Yo considero que el liderazgo es influencia. Para tú ser un líder debes ser una persona capaz de inspirar a otros sin necesidad de mandarlos. ¿Qué prefieres? ¿Una persona indisciplinada pero brillante o una persona promedio pero con hambre de crecer? No contrato gente con experiencia, contrato gente que tenga hambre de crecimiento. El éxito es Servir, el fracaso me enseñó. a dar todo de mí, Un líder nunca debe. ser incongruente, Todos deberían aprender. a vender. Una nueva conversación con sentido, y la del día de hoy va muy enfocada a el éxito y el liderazgo. Muchas veces malentendemos el liderazgo. El liderazgo se puede ver como la persona que sabe mandar, que sabe dirigir, que sabe dar órdenes para que las cosas sucedan, pero el liderazgo va mucho más allá de eso. Va en ver las habilidades, capacidades que puede tener una persona, y va también con el hecho de modelar y dar el ejemplo. Es por eso que el día de hoy yo tengo una conversación que estoy seguro voy a aprovechar muchísimo, y yo quiero que ustedes también aprovechen, porque tengo a un formador de empresarios en la industria de servicios financieros, autor de Emigrar a la Prosperidad, y el CEO de Carta Business Group. Sergio Carta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Franklin, ¿cómo estás? Un placer. Gracias por el espacio y estar acá con tu comunidad en una conversación con mucho sentido. Así es, Sergio. Sabes que mucha gente malentiende el término de liderazgo. No sé si tú estás de acuerdo con lo que dije en la premisa del episodio, y es que a veces se siente líder el que manda más, el que grita más, el que empuja más, y el líder no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tal cual, 100%. Hay un concepto creado por la industria tradicional del tema del liderazgo, de ser imponente, ¿no? Yo considero que el liderazgo es influencia. Para tú ser un líder debes ser una persona capaz de inspirar a otros sin necesidad de mandarlos, y eso se logra única y exclusivamente con congruencia, tú dando el ejemplo en esa habilidad o en esa área en la que te estás desarrollando, ser capaz de que otras personas quieran emular lo que tú haces, no imponiéndolo, sino solamente inspirando. ¿Cuál es el resultado, Sergio, que tú puedes ver en una persona que tiene constancia, dedicación y entrega? Mira, el resultado que tú ves en una persona cuando se recodifica y pone de su parte todos estos skills que tú estás mencionando, yo te llamaría, suena un poco cliché o romántico, pero no hay límite en el resultado que una persona puede alcanzar acumulando esas habilidades, porque siempre y cuando existe humildad, que hay un mal concepto también de la humildad, cuando tú le preguntas a una persona qué significa humildad, se van por el tema de la sencillez, lo relacionan más con escasez, pero una persona humilde es aquella capaz de escuchar, de ser un eterno aprendiz, de aceptar que hay otras personas que saben más que él, apalancarse a esas personas y luego también compartir ese conocimiento con el resto de su entorno, de quien tiene alrededor. Y una persona que logra comprender eso, mira, no tiene techo a dónde puede llegar. Claro, tú lo dices muy bien, porque una persona humilde es capaz de reconocer sus debilidades tanto como sus fortalezas. Correcto. Porque creo que los buenos líderes son aquellos que se rodean de aquellas personas que pueden darle fortaleza en sus patas cojas. Sí, tal cual. Es que mira, independientemente en el nivel de éxito, liderazgo o influencia que tú te encuentres, siempre va a haber un nivel más arriba de ti. Por eso los presidentes, por irnos a un tema, a un ejemplo sencillo, los presidentes tienen asesores presidenciales. Por eso un físico-culturista que tú lo ves que se monta en una tarima, en el Mister Olympia, por darte un ejemplo, que es el evento más grande de físico-culturismo, esa persona tiene un coach y tiene un entorno que está en la misma sintonía que él. Entonces, aplica para todo. Todas las personas debemos ser eternos aprendices, y eso es ser una persona humilde. Y ese conocimiento que adquirimos, poder bajarlo, poder llevarlo en profundidad a personas que se quieren apalancar a lo que nosotros sabemos o estamos haciendo. ¿Qué significado tú como líder de Carta Business Group le das al éxito? ¿Qué significa el éxito para ti? Mira, el éxito es bastante subjetivo, ¿no? Pero para mí éxito es tú levantarte todas las mañanas con la plenitud de, primero que nada, saber que
tú te encuentras bien y tu familia se encuentra bien. Yo creo que amor, si lo relacionamos con la palabra éxito, en el éxito debe estar implicado el amor sin duda alguna, y el amor es la congruencia de tus acciones para que tanto tú como los tuyos estén bien. Entonces, para mí éxito es levantarme cada mañana sabiendo que mis necesidades básicas están cubiertas, que las necesidades básicas de mi familia están cubiertas, que mi entorno alrededor camina conmigo de una forma pacífica. No te voy a decir de una forma desinteresada, porque sería mentira decir que alrededor de nosotros hoy por hoy no hay mucha gente, no existe mucha gente que no esté por un motivo de apalancarse precisamente, pero tener calidad de vida. Calidad de vida también te lo defino como tener también el tiempo suficiente para disfrutar el éxito que estás teniendo, porque hay mucha gente workaholic que sí tiene mucho dinero, pero que no tiene la oportunidad ni siquiera de estar sentado con su familia un fin de semana o poder buscar a sus hijos al colegio, llevarlos a las actividades. Entonces creo que el éxito es un concepto bastante integral que enrola un poquito de todas estas cosas. Sí, y ese tipo de personas son las que no disfrutan las simples cosas. Correcto. O sea, el levantarte desacelerado, no levantarte con un cohete que te empuja por la vida y que vas atropellando, y que eso a la larga lo que va a traer es como consecuencia un destino vacío. Tal cual. Porque no vas a tener a las personas que deberían estar cuando llegues a la meta. Como que yo creo que la meta debe convertirse en el camino, en ese día a día que vas transitando, y que cada día vayas disfrutando el proceso, ¿no? Yo quiero, Sergio, conocer a esa persona detrás del éxito, porque estudiándote un poco, eres formador de empresarios en la industria de servicios financieros. También has recorrido los Estados Unidos capacitando personas. Tienes una empresa que ha facturado, creo que más de 8 cifras. Sí, ¿no? por encima de 8 cifras. Por encima de 8 cifras. Eso cualquiera lo puede ver como una persona exitosa. ¿Cómo era el Sergio de hace más de 11 años atrás, que son los 11 años que llevas en Estados Unidos? ¿Cómo era ese Sergio que creció en Caracas, Venezuela, y que se desarrolló en un país que lo tenía o que lo tiene todo? ¿Cómo eras tú? Mira, precisamente en Emigrar a la Prosperidad hablo mucho sobre eso, porque claro que el nivel de conciencia se ha elevado, claro que he adquirido nuevas habilidades en el pasar de estos 11 años en el país, en esa transición de convertirme en un inmigrante a ser un empresario, pero la esencia en sí sigue siendo la misma. Tengo la bendición de venir de un hogar bien constituido, de unos padres que al sol de hoy tienen 36 años de matrimonio. Crecí en un hogar de mucho amor, de muchos valores, un padre que sirvió durante más de 30 años a la misma compañía sin faltar un día al trabajo y tener un reposo médico ni siquiera en todos estos años de trayectoria. Entonces el Sergio de hace 11 años era el mismo Sergio soñador, el mismo Sergio con ganas de emprender, el mismo Sergio buscando oportunidades, buscando la forma de hacer dinero, tanto para él crecer y ayudar a su familia, siempre con esa idea de progreso, siempre con la intención de crecer, ¿no? Antes tal vez poniendo el dinero por delante de muchas otras cosas, pero parte de estos años me han enseñado a que el éxito no es solamente el dinero, sino que está compuesto por muchos más ingredientes. ¿Y reconoces en ese Sergio de hace más de 11 años atrás que le daba el mismo valor a la humildad al Sergio del 2026? Mira, en lo absoluto, creo que hay fases, ¿no? Pasé por la época donde el ego me arropó, donde al estar ganando tal vez mucho dinero, tomaba decisiones o tenía acciones que no van con nada al respecto de lo que es el Sergio de ahora, pero sin embargo no me arrepiento de ellas, Franklin, porque considero que son fases. El ser humano no aprende por ninguna otra cosa que no sea la desilusión o el dolor. Entonces ver que en ese momento acciones que cometí me llevaron a equivocarme, me llevaron a perder cosas, a perder personas, sin duda alguna son las que forjaron el carácter y me permiten ser la persona que soy hoy. ¿Y qué conversaciones contigo mismo fueron las que te hicieron cambiar el rumbo? Yo considero, según mi apreciación, el ego no es malo, siempre y cuando esté en la justa medida. Bien canalizado, estoy de acuerdo contigo, siempre lo digo también. Entonces, ¿qué conversaciones tuvieron que ocurrir dentro de ti para reconocer
Así como tú lo dices, que el humilde tiene la habilidad de reconocer cuando algo no está bien para poder cambiarlo y dar los pasos, los ajustes necesarios para cambiar. ¿Qué conversaciones hubo dentro de ti para cambiar? Vale, mira, hubo un punto de quiebre hace alrededor de 8 años y medio, donde yo realmente conmigo mismo me di cuenta, conversé, tuve esa conversación de la cual tú hablas, que estaba muy lejos de estar en la posición en la que quería estar, que no estaba orgulloso del Sergio que hasta ese momento estaba haciendo, una persona que en ese punto tenía deudas, que tenía una relación de pareja bastante tormentosa, que no estaba rodeado de un buen entorno. Y realmente me pregunté al verme al espejo si a ese hombre que estaba ahí parado enfrente yo lo admiraba y lo respetaba, apartando el ego y siendo objetivo. Y realmente me di cuenta que no me sentía orgulloso de mí. No me sentía que era una persona digna de admirar ni de respetar por mí mismo. Entonces, ¿qué iba a quedar para los demás? Y en ese momento fue donde tomé la decisión de apalancarme a personas que sí estaban en la posición en la que yo quería estar, personas que yo veía con una vida feliz, no solamente basado en el dinero, sino en un buen estado físico, con buenas relaciones, buenos matrimonios, dándome cuenta que nada de esas cosas yo las tenía y empecé a admirar y no a envidiar. Y ese punto es muy importante porque hay una línea muy delgada entre la admiración y la envidia. Entonces, ahí cuando hice ese reset y formateé mi cerebro a convertirme en una persona mucho más humilde y reconocer mis errores, sin duda alguna hubo un cambio y un crecimiento exponencial bastante grande. Le escuché en cierta oportunidad, creo que fue a Luz María Doria, hacer la analogía de que la envidia es el cáncer del alma. Tal cual. Y cuánto daño puede hacer la envidia, porque la envidia no es algo que te va a catapultar, te vas a hundir. Es como un ancla que te va llevando al fondo de lo peor. Y hay algo que era lo que conversaba contigo fuera de las cámaras, detrás de cámara, y es que en un texto que tú compartiste conmigo decía, las personas crecen cuando alguien cree en ellos. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto pueden crecer las personas si en vez de esperar que otros crean en ellos, ellos mismos creen en sí y se reconocen y reconocen todos los dones, habilidades y talentos que pueden tener? Mira, lo que ocurre es que hay muchas personas que desafortunadamente allá afuera vienen con patrones que ni siquiera ellos mismos saben el por qué y son muchas creencias limitantes debido a la crianza que tuvieron, debido a maltrato infantil que tuvieron, debido a traumas que han sido sembrados en ellos que hoy por hoy están en su subconsciente. Y el ser humano no opera desde el consciente. El ser humano opera 98% desde el subconsciente. Entonces, sí, las personas sí necesitan muchas veces que alguien de forma externa vea en ellos el potencial, les recuerde a ellos quiénes pueden llegar a ser, basado en muchas virtudes, en muchos skills que muchas veces ni ellos mismos reconocen que tienen porque tienen un entorno que no lo reconoce. Es muy difícil, Franklin, que las personas poder recibir un buen feedback de un amigo, de una persona que está o en la misma posición que ellos o en una posición menor. Por lo general es allí donde se ve la envidia, donde a la gente que está igual que tú no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena y ni hablar de los que están por debajo. Entonces yo sí considero que desde mi perspectiva totalmente, ¿no? Obviamente esta es mi verdad, claro. No es la verdad absoluta y es a lo que me dedico a detectar cuáles son los skills, cuáles son las virtudes que tiene un ser humano para recordárselos y poder sacar lo mejor de ellos para que cambie la situación en la que están en ese momento. Y eso que dices es tan cierto porque desde mi área de la comunicación siempre también he trabajado detrás de cámara y me gusta mucho impulsar o motivar a las personas que están frente a una cámara y quieren comunicar algo. O sea, siempre ver el punto positivo que tienen o ese skill que nadie ha visto. Tú dices, pero mira, tú tienes esto y esto, y a veces las personas no se lo creen. Tal cual. Es lo más asombroso. O sea, y qué bueno que tú hayas decidido tomar ese camino en esa formación de tantos empresarios en el área financiera y en el tema de liderazgo, puedas ver
esas fortalezas que ellos tienen que quizás no pueden reconocer en sí mismos, ¿no? Correcto, y es lo que me da propósito, ¿no? Darme cuenta de los dones y talentos que Dios, gracias a Dios, me ha dado y es mi deber compartirlo con el mundo. Porque tú que hablabas desde el área de la comunicación, fíjate que el segundo miedo más grande que tiene el ser humano es hablar en público y es basado única y netamente en ese miedo al que dirán. Y nadie que está en una mejor posición que tú te va a criticar porque te pongas enfrente de una cámara y tal vez cometas un error, te trabes o se te note nervioso. Más bien las personas que están en una posición en la que tú quieres estar te van a incentivar, te van a motivar, te van a dar un feedback positivo, te van a dar herramientas para que cada vez puedas ser mejor. Y ahí es a donde queremos llegar y es a lo que yo me dedico. ¿Y recuerdas quién fue esa primera persona que creyó en ti antes de que tú mismo lo hicieras? Claro, por supuesto que sí. Podría retroceder un montón de tiempo porque no solamente con los mentores que he tenido la oportunidad de tener acá en los Estados Unidos, pero incluso en Venezuela cuando yo empecé en el área del comercio, hubo mucha gente que basado en mi personalidad, basado en mi palabra, basado en mi compromiso, me tendieron la mano en negocios dándome o abriéndome puertas que wow, eran impresionantes y ni yo mismo podía creer que me estaban tendiendo esa mano y era basado en esos skills que tal vez yo no percibía, pero que ellos sí estaban viendo en mí y me dieron la oportunidad de hacer negocios con empresarios en ese momento muy, muy grandes. Yo teniendo tal vez 19, 20 años, siendo un muchacho muy joven y estas personas manejando grandes cantidades de dinero. Puedo mencionar a Ismael Miranda, que si está viendo este podcast, le mando un saludo muy grande, que fue esa primera persona que en el mundo de los negocios me tendió la mano, dándome miles de dólares en mercancías en consignación, basado en yo ser una persona responsable, basado en yo ser una persona muy trabajadora. Y eran cosas que en ese momento yo tal vez ni sabía qué era y me abrieron un montón de puertas y de allí para adelante muchos mentores que gracias a Dios he tenido la oportunidad de cosechar en estos ya 11 años en los Estados Unidos. Gran parte de lo que tú comunicas es que tú tienes la habilidad o te has formado o una de tus fortalezas es ver las habilidades en otros y apoyarte en eso para poder exponenciar su talento. Esto quiere decir que el mayor freno que tiene la gente está en la mente. Uno mismo se lo pone. ¿Cuáles son esas preguntas que tú tienes como en el mindset que le haces directamente a la persona para saber si las limitaciones están dentro de ellos? Mira, sus metas. Lo conversaba hace poco con una persona que pertenece a mi compañía. Veníamos en un road trip como de 3 horas y yo le preguntaba, le decía, se llama Carla. Yo le decía, Carla, ¿cuáles son tus sueños? ¿A qué aspiras? Y antes de entrar con nosotros, antes de trabajar conmigo, ¿a qué aspirabas? Y ella me decía, mira, a tener un trabajo en los Estados Unidos que me permitiera mantenerme y poder ayudar a mis hijos en México. Y yo veo en ella a una persona capaz de generar más de $1 millón anuales en un corto plazo. Cuando te hablo corto plazo, te hablo dentro de los próximos 4 o 5 años, que eso pasa así. Sí. Y me di cuenta y le decía, Carla, ¿y tú nunca pensaste en comprar o en tener una casa grande? Porque me decía, y tener una casita. Y yo, ¿y por qué nunca pensaste en tener una casa grande? ¿Por qué nunca pensaste en ganar X cantidad de dinero? ¿Por qué nunca has pensado en impactar a X cantidad de personas? Me decía, es que yo no me creía capaz. Y yo veo en ella, por su capacidad de comunicar, por la energía que tiene, por el amor con el que trabaja, por su corazón para poder ayudar a otros, todo lo que es necesario para poder ser una empresaria exitosa. Entonces, yo creo que preguntarle a las personas por sus sueños, a qué aspiran, para que se den cuenta que no tiene que ser la casita, ¿por qué no ser la casota? No tiene que ser el carrito, ¿por qué no el carro de tus sueños? No tiene que ser una cantidad en específica, sino, ¿por qué no aquella cantidad que te permita más nunca tener que verle el precio a nada? Entonces, me voy más por los sueños porque ahí me doy cuenta de las creencias o del nivel de creencias limitantes que puede tener una persona. Y es impresionante eso que dices, porque yo también soy del tipo de personas que me cae muy mal cuando la persona, no, un aplausito, un abracito, un cariñito. No. Las cosas tienen que ser por su nombre y tienen que ser en grande. Porque como tú le hables a tu mente, como tú te hables a ti mismo,
Así se va a transformar tu realidad. Yo soy muy consciente de el poder que tiene la palabra. La palabra tiene muchísimo poder. ¿Cuándo entendiste tú que cambiar tu mente podría cambiar tu vida? Hace 8 años y medio cuando empecé en la industria de servicios financieros, porque tuve la oportunidad de rodearme con gente que ya tenía muchos años dentro del sector y gente con mucho éxito, y me di cuenta que todos, al tener un background similar al mío, simplemente la diferencia era la mentalidad. Simplemente era creerse lo que estaban viviendo en ese momento. Al final, la gente habla de la ley de la atracción, y no se trata de ley de atracción, se trata de ley de transformación, de poder transformar esos pensamientos, porque en lo que tú piensas se expande, y lo que creas lo terminas creando siempre y cuando eres congruente con las acciones que tomas en ese sentido. En ese punto, al verme rodeado de personas que habían llegado a este país también en una condición similar a la mía, pasando por trabajos de hostelería, restaurantes, servicio, vale parking, lavaplatos, jardineros, y yo ver en esas personas, verme reflejado en ellos, que si ellos lo pudieron hacer de la misma manera, yo podía también hacerlo, elevó mi mente, y al sol de hoy considero que mientras 2 o 3 personas ya hicieron algo, yo también tengo la capacidad, siempre y cuando me enseñen, me den un libreto. ¿Recuerdas o me puedes nombrar 2 cosas que hayas soñado, que hayas declarado, que hayas mentalizado y que se hayan hecho realidad en tu vida? Mira, sí, sin duda alguna, la primera de ellas, lograr retirar a mis padres. Yo desde niño siempre soñaba y siempre anhelaba ser millonario, pero no por el hecho de comprarme una mansión, no por el hecho de manejar los carros que al sol de hoy tengo la bendición de manejar, sino yo lo único que pensaba, y mi sueño más grande era poder retirar a mis padres y salir del barrio donde vivíamos. Era lo que yo más anhelaba. De donde yo vengo, donde nací, me crié por 24 años, cuando llueve muy duro, Franklin, se forma un río. Se forma un río en el cual ni siquiera podemos salir de casa, y si se sale de casa, el agua te da por las rodillas. Yo soñaba con no tener que subir las bolsas del mercado caminando, sino simplemente poder parquear un carro, ponerlo en un ascensor y que llegara normal. Lo que para muchas personas es normal, es su realidad del día a día. Esos eran mis sueños, y logré hacerlo ya hace muchos años, gracias a Dios. Retirar a mis padres, comprarles un apartamento digno en una zona espectacular de Caracas, que mi papá pudiese manejar luego de más de 55 años que tenía en ese momento, por primera vez tener un carro con aire acondicionado. Ese tipo de cosas eran mi propósito cuando yo era un niño. Y si te tengo que mencionar una segunda, sí, la oportunidad de liderar una empresa. Yo desde niño quería ser líder. Yo desde niño quería tener control de mi tiempo. Yo desde niño me veía desarrollando negocios, y trabajé toda mi vida en base a eso. Cuando yo hice mi primer $1.000.000 hace ya unos cuantos años, la gente ve que, sí, alcanzaste el primer $1.000.000. Qué bien, qué rápido tal vez, porque Carta Business Group tenía un año cuando yo logré ganar, no facturar, porque una cosa es la facturación y otra cosa es el ingreso. Entonces aquí no estoy hablando de facturación, hablo de ingresos netos, y logré ganar más de $1.000.000. La gente no ve que yo tenía ya en ese punto más de 16 años intentándolo, que tenía ya 16 años con ese propósito. Entonces esas 2 cosas que logré materializar, sí las tenía desde que tengo uso de conciencia muy presentes en mí. Y eso que tú dices es algo súper interesante, porque muchas veces los speakers o las personas que se dedican a dar conferencias, a dar capacitaciones, el lenguaje de venta es: haz esto, que súper rápido vas a tener estos resultados. Pero sabemos que eso no es así. Correcto. Que para llegar a los resultados que tú acabas de mencionar, de facturar $1.000.000, que sea neto, que sea tu ganancia, no facturado por la empresa, porque eso tiene gasto y todas estas cosas, hay que tener disciplina, organización y compromiso. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a una persona llegar a los números que tú tienes
trabajando en la metodología que tú has conocido y que tú estás trabajando para que las personas lo puedan hacer sin que tenga que pasar 16 años. Sí, tal cual. Mira, hoy por hoy tener tanto acceso a la información donde la educación está democratizada y no solamente eso, donde hay tantas personas de corazón buenas allá afuera con modelos de negocio que son duplicables, porque no me quiero vender como la única persona que tiene una buena intención y que tiene el único modelo de negocio donde pueden hacerlo. Yo considero que independientemente de que la curva de crecimiento de aprendizaje de cada persona es distinta, no hay razón por la cual bajo mi sistema, en un periodo de 4 años, 5 años más tardar, una persona siguiendo el blueprint, siguiendo el paso a paso y no solamente la parte técnica, sino alineado en el ser, conectado con Dios, teniendo buenos hábitos, cuidando su salud, ayudando a otros, es el periodo donde ya yo lo he hecho. Ojo, tengo casos de éxito de facturación de más de $1 millón en ingresos netos con personas en solamente 2 años. Pero sin embargo no es lo que promuevo. Porque digamos que esa es la excepción. Exacto. Esa es la excepción, pero no hay forma de que alguien apalancado a los sistemas que gracias a Dios hemos creado como organización, en 4 o 5 años no esté generando 7 cifras de ingresos netos. ¿Sabes qué me gusta de todo esto que tú estás diciendo? Que es una preparación 360. Tú no vas a preparar a alguien o tu recomendación no es solamente el área financiera, sino que es el área física, la salud, la mentalidad y el estar conectado con la fuente, que para mí la fuente es Dios. Correcto. Y lo has dicho, entonces eso creo que llama poderosamente la atención para alguien que quiera empezar a cambiar su forma de pensar para cambiar su manera de vivir. Y gracias por ser tan honesto y dar la cifra o los tiempos exactos. Porque hay mucha gente que se llena la boca, no, en un año tú vas a estar, y la gente entra y de repente se encuentra con una pared y lo que hace es frustrarse. Y eso es súper dolorosísimo. Hay etapas también en la vida, Sergio, donde vamos aprendiendo. Tú aprendiste mucho cuando tenías 19 años y esta persona creyó en ti, te daba el capital para poder vender, te daba los productos a consignación y tú podías vender. Cuando vienes a este país también trabajaste como valet parking. ¿Qué aprendiste en ese trabajo de valet parking donde quizás algunas personas te podían ver por encima del hombro, no te daban propina en unos casos? ¿Qué se aprende en ese tiempo donde no estás en el lugar en el que sabes que en algún momento vas a estar? Mira, en cada trabajo que estuve aprendí demasiado, ¿no? Por lo menos estando en el valet parking, lo que más aprendí era el don del servicio por poco o por nada. Porque independientemente me fueran a dar propina o no me fueran a dar propina, yo tenía que entregar todo de mí, o sea, tener el servicio, bajarme, abrirle la puerta, entregar las llaves, sonreír, y yo no sabía qué iba a conseguir. Yo no sabía si me iban a dar $1, me iban a dar 10 o no me iban a dar nada. Entonces siempre di el 100 independientemente de cuál fuera el resultado. Aprendí incluso a no tener expectativa, a superar el rechazo o el miedo al no. Porque que no te dieran propina, muchas personas lo consideran como rechazo y se bajonea. Pero era una jornada de entregar X cantidad de carros. Luego de esa a lo mejor venía la mejor propina del día. Entonces a dar mi 100 independientemente de cuál fuera el resultado cortoplacista. Estuve en la industria del servicio, restaurantes, discotecas, y allí aprendí un montón, ¿Bartender hermano. también llegaste a ser? Perdón. Sí, también llegué a ser bartender, y de cada uno de ellos aprendí un montón, sobre todo a dar el 100 de mí, independientemente si el resultado que iba a tener iba a cumplir mis expectativas o no. En el tema de la venta de servicios financieros, se pueden conseguir muchísimos no. Y eso que tú dices, un no significa rechazo, sino que, bueno, es una nueva oportunidad para algo mejor. ¿Cuántos no se consiguen antes de un gran sí? Mira, la estadística, por lo menos en la industria de servicios financieros, dice que el 33% de tus presentaciones vas a lograr concretar un sí. Eso fue algo que a mí me hizo mucho ruido, porque cuando yo vi esa estadística y vi los productos, vi los servicios, vi la grandeza de la compañía, yo dije, wow, ¿cómo solamente de cada 10 personas, 3 van a decir que sí? ¿Los otros 7 son tontos o qué ocurre? Pero volvemos al punto donde lo que tú crees
lo creas. Y basado en esa creencia, yo desarrollé desde muy pronto un 90% de closing ratio. Pero por la creencia que yo tenía en mi producto y en mi servicio, por la creencia que yo tenía en la información que yo estaba brindando. Entonces, más allá de vender este 90% de success, que no es el común denominador, lo que le digo a la gente es que no tomen el no como algo personal. Yo no lo romantizo tanto de que después de cada no viene el sí. No lo romantizo de esa forma porque no es no y simplemente hay que seguir trabajando, pero no tomarlo personal. Que alguien te diga que no habla de ti. Y sirve también como para evaluar, ¿no? Sí, tal cual. En este speech, ¿cómo me fue o cuál fue mi lenguaje corporal, la forma también de decir las cosas? Porque aun cuando sea llamadas telefónicas, que ponte que no sea una videollamada, sino llamadas telefónicas, tu actitud también dice mucho en el tono de voz cuando estás hablando, ¿no? Y ahí es donde entra lo que repasábamos hace un rato de la humildad. Tener esa capacidad de autocrítica, tener esa capacidad de, en verdad, de forma objetiva, tú analizarte y ver en qué estás fallando, ver si no estás bien preparado, ver si tu estado de energía ese día no era el más óptimo. Y es ahí donde mucha gente falla, porque también ven el no como un factor externo y la realidad es que si estás obteniendo muchos no, el que está fallando eres tú, no todo el mundo puede estar equivocado. 100%. ¿Qué prefieres? ¿Una persona indisciplinada pero brillante o una persona promedio pero con hambre de crecer? Hoy precisamente subía en mis redes sociales un video donde, vamos a llamarlo el hook, de entrada dice que no contrato gente con experiencia. Contrato gente que tenga hambre de crecimiento y la humildad de aceptar un sistema que ya funciona. Sin duda alguna, una persona con ese hambre, una persona con esa humildad, porque al fin y al cabo, o con esta disciplina de la cual hablas, porque al fin y al cabo las habilidades se adquieren. Y es mucho más fácil para mí, con una persona disciplinada, poder enseñarle una habilidad que alguien que ya venga según aprendido, pero con esa falta de humildad que no le permite desaprender para poder aprender un nuevo sistema. ¿Y en qué rango de edades consideras tú que una persona puede comenzar a prepararse para entrar en el mundo de los servicios financieros? Mira, yo tengo testimonios de personas que comenzaron conmigo con 18, 19 años y generan 6 cifras desde su primer año. Tengo el testimonio de una persona que comenzó conmigo a la edad de 52 años y solamente en 3 años de carrera ha logrado generar cerca de $1 millón en ingresos. Tengo personas conmigo de 60 años que comenzaron conmigo y hoy por hoy generan sobre $15,000 mensuales. Entonces, en este sector no es un tema de la edad, no es un filtro muy grande, sino que volvemos al inicio. Es un tema de disposición, humildad y buen corazón. Entonces no satanizo a un muchachito de 18 años que acaba de salir tal vez de high school o a una persona que tenga 60 años y que tal vez este sea su último tren para reinventarse. Y según tu definición de éxito, que lo relacionas mucho con el tener tiempo, con la familia y todo esto, ¿existe algún precio que tenga el éxito, según tu experiencia, del que nadie hable? Total, de la inmersión total en el momento en el que estás iniciando un proyecto o un negocio. Porque claro, al final hablamos de que el éxito es a dónde quiero llegar. Pero ese camino al éxito hay que pagar un precio. Y un negocio, brother, es donde la gente está muy confundida. Cuando toman la decisión de emprender o abrir un negocio, es para trabajar el doble o el triple de lo que trabajabas cuando eras un empleado. Es como el despegue de un avión. En el momento en el que un avión despega, utiliza el 80% de su combustible nada más en la acción del despegue y luego llega al destino con el 20% del resto, planea con el 20% del combustible. Pasa lo mismo acá, girando en automático o tú puedas delegar gran parte de las actividades, debes tener una implicación de tiempo 24/7. La gente comete el error de hablar mucho del balance, incluso se tatúan balance, etcétera, y la realidad es que cuando tú estás construyendo un negocio, no hay balance. Ahí es una lista de prioridades. Si tú estás construyendo un negocio y estás aspirando a algo grande, es mentira que
el tiempo que le dedicas al negocio va a ser equivalente al tiempo que le dedicas a la familia y el tiempo que le dedicas a tu estado físico, por darte un ejemplo. No, a lo mejor irás 1 hora al gimnasio, no irás 3. A lo mejor no pasarás con tu familia todos los fines de semana, pasarás un solo día a la semana con ellos. Y estás invirtiendo el 70 al 80% de tu tiempo en ese negocio que luego te va a comprar que el tiempo con la familia pueda ser el 80% y tengas mucha más libertad. Entonces nadie habla de ese precio por largo tiempo, 4 o 5 años tal vez en mi caso, en mi industria, que hay que dedicar para luego poder estar planeando con mucha tranquilidad. Podemos ver tu vida a este punto, 2026, como una vida exitosa, porque ya tienes ese tiempo, ya me imagino que no le dedicas el 24/7 al negocio, sino que ya has sabido cómo diversificarte. Ahora también tienes un libro, para escribir un libro tienes que tener otro tipo de tiempo, ¿no? Correcto. ¿Hay temores que sean recurrentes en este camino del mundo financiero, del mundo del liderazgo, que todavía tú digas, uy, eso sigue por ahí pendiente? Mira, hay muchos temores allá afuera, pero, brother, hoy por hoy yo tengo temor de Dios. O sea, tengo temor de Dios, pero en el punto empresarial he alcanzado tanto de venir sin nada que para mí todo es ganancia y tampoco estoy atado a lo material. No tengo ese apego a tener que vivir en una mansión. Claro que me gusta, me fascina, espectacular, pero yo también he sido feliz viviendo en un apartamento o una habitación. No tengo apego a tener que manejar un Ferrari y un Rolls Royce. ¿Se siente bien? Claro que se siente bien, se siente espectacular, pero también fui muy feliz manejando mi scooter. Entonces, realmente tener ese miedo a la hora de operar es lo que hace que las personas o no sean felices y tengan ansiedad y tú los ves con 40 años, 45 años y un frasco de pastillas totalmente para manejar ansiedad, depresión, poder dormir bien. Entonces, por ese lado, cuando tú rompes el apego con las cosas materiales sin saber que de igual forma siguen siendo importantes, realmente operas únicamente desde el amor. Puedes operar desde el amor o desde el miedo y puedes tener 100 millones de dólares en la cuenta de banco, pero si estás pensando que eso se va a acabar o estás tomando decisiones basadas en seguir manteniendo esos 100 millones, créeme que tu frecuencia va a estar bastante baja y tu cuerpo pasa factura y tu mente pasa factura. 100%. ¿Quién te inspira hoy, Sergio? Mi gente. Me inspira ver los ojos de la gente brillando cuando se sientan en una entrevista conmigo. Ver que tienen muchos sueños, verme yo reflejado en ellos hace 11 años atrás cuando llegué en este país. Mi gente es el combustible, siempre y cuando hayan personas a las cuales ayudar, a las cuales impactar, con las cuales colaborar a que puedan cambiar su realidad, no solamente en este país, sino con una palabra, con crear contenido. Por eso es que creo tanto contenido gratuito y le hablo a todo el mundo, porque cuando te llega un mensaje que gracias a un video tuyo cambiaron la perspectiva de un mal día, cuando te llega ese DM que dice, brother, hoy estaba pensando incluso en suicidarme y vi tu video, vi tu mensaje y me cambiaste el semblante. Cuando me escribe tanta gente de Venezuela, Colombia, Perú y me dicen, tú me das fe de que nosotros también podemos conseguirlo porque vienes de acá, de donde vengo yo. Brother, esa es la gasolina. Yo todos los días, mientras tenga personas a las cuales ayudar, voy a estar dando el 100 de mí, me voy a ir a la cama liquidado, de vacío totalmente, pero de haberlo dado todo por ellos. ¿Tienes alguna historia, aparte de la tuya, que ya en estos pocos minutos que llevamos conversando, pues de verdad que motiva e inspira? Porque reconocer tus debilidades y convertir algunas en fortalezas para poder ayudar a los otros, eso inspira a los demás. ¿Tienes alguna historia que tú digas, esta historia siempre la tengo presente cuando me piden dar un speech o algo así, de una persona de éxito, de una historia de éxito? Sí, mira, siempre hablo de un chico que de Cuba migró a Uruguay, hizo Guyana. Cuba en ese momento tenía un convenio con Guyana de visado. Sabemos que los cubanos desafortunadamente no gozan de libertad para poder viajar al país que quieran. En ese momento él migró de Guyana fue por tierra a Uruguay, de Uruguay vino por tierra hasta la frontera de Estados Unidos, se entregó en la frontera de Estados Unidos y llegó a mí en ese momento siendo el car wash de un rental car. Ya hace 4 años. Al sol de hoy, esa persona no solamente es un gran líder dentro de la organización,
Es una persona que genera más de $500,000 en ingresos netos anuales y a su vez está impactando a cientos de personas con su mensaje, con su testimonio. Y, brother, saber que hace 4 años estabas cruzando la selva del Darién, que estabas durmiendo colocando querosén alrededor para que las culebras no te picaran, que estabas lavando luego carros en un rental car y hoy por hoy, gracias a Carta Business Group, al vehículo que hemos creado, poder estar generando esos ingresos es impresionante. También siempre hablaré de Carol Fernández, que cuando la conocí tenía 3 trabajos, dormía 3, 4 horas al día y hoy por hoy ser una mujer empresaria con múltiples propiedades en real estate, ser una mujer que gana por encima del 1.5 millones de dólares netos y que a la vez impacta a cientos de personas en todo el país, es lo que te digo, que me da mi propósito, poder seguir colaborando con este tipo de personas, yo simplemente siendo la herramienta que les permite a ellos sacar lo mejor de sí, porque ya ellos lo tienen adentro. Claro. Simplemente yo reconocer y hacer que sus habilidades salgan a flote y que ellos a su vez puedan seguir impactando el mundo. Sergio, mil gracias. Gracias por dejarte utilizar como un instrumento para ver en los demás esas cosas que quizás a veces que quizás no vemos por las creencias limitantes, como tú lo dices, de nuestra crianza, de nuestro entorno, de nuestra sociedad, porque a veces cuando creces en un país donde la libertad no es el 100%, como lo dices en el caso de Cuba, muchas veces en el caso de Venezuela, no todo el mundo tiene las oportunidades que quizás tuvimos nosotros de poder salir de nuestro país de una forma, por un avión y tal, con un propósito, con un sueño, pero tú ves en las personas ese diamante que está oculto y junto a tu empresa haces el trabajo necesario para sacarle el brillo ideal a esos diamantes y que se puedan convertir en esas historias de éxitos que hoy en día nos compartes. De verdad que sí, mil gracias por eso. Gracias a ti por la invitación. A ustedes mil gracias por vernos. Coloquen este podcast como su favorito. Comenten qué más quieren conocer aquí en Conversaciones con Sentido y nos vemos en un próximo episodio.